Hola, ¿qué tal? Soy Borja Samaniego. Voy a dar este taller sobre participación política en el marco de talleres de CEMU de Madrid 2022. Y en este taller pretendo profundizar un poco en uno de los ámbitos, a mi parecer, más importantes del análisis politológico, que es la participación política. Sí, precisamente con este objetivo, dentro de este taller, pues hablaremos de varios mecanismos y varios impactos políticos que tienen en el ciudadano relacionados con la participación política, ¿no? Es decir, con esta voluntad de poder participar en los asuntos públicos, en los asuntos de gobierno de la sociedad en la que vivimos. Por tanto, el objetivo del taller es precisamente ese, la participación política desde un punto de vista, desde el punto de vista del ciudadano como actor fundamental dentro del análisis politológico. Dicho esto, el taller se estructura en dos grandes bloques, antes de entrar a detalle. Primero, la participación política, vamos a ver qué importancia tiene, qué es, qué importancia tiene, formas de participación, cómo podemos participar los ciudadanos en política, y luego motivos y condicionantes para participar. Es decir, qué es aquello que condiciona, que motiva, aquello que determina nuestra forma de participar y si participamos o no de política. Y junto a ello hablaremos en el segundo bloque de la identidad partidista, que como veremos la identidad partidista es uno de los principales motivos que condiciona la participación política, ¿no? Entonces, es como la segunda parte del taller es una concreción del elemento más importante dentro de la participación política. Y dentro de la identidad partidista, pues veremos qué es el concepto, sobre todo la importancia que tiene, cómo se desarrolla y evoluciona a lo largo del tiempo, no como actores que crecemos, no tenemos una vida siempre con la misma edad, sino vamos evolucionando, vamos teniendo nuevas vivencias, vamos viendo nuevos hechos políticos y cómo nos puede llegar a condicionar esta vida larga que tenemos, el desarrollo de la vida en nuestra identidad partidista, y luego el papel que juegan los partidos políticos dentro de esta identidad partidista, ¿no? Como veremos como agentes que tienen una fundamental responsabilidad en la actuación política. Por tanto, dos grandes bloques, primero la participación política y luego la identidad partidista como una concreción o como uno de los motivos principales que hacen que el ciudadano pueda llegar a participar políticamente. Muy bien, pues para empezar vamos a hablar de la participación política y prefiero aquí empezar al revés, ¿no? Es decir, intentando un poco analizar el por qué es fundamental en democracia o por qué es importante la participación política. Esto a efectos de creo que dos cosas. Uno, primero cuando decidamos sacar argumentos que vengan a probar que hay una mayor participación política, el cómo podemos impactarlos, es decir, cómo podemos explicar el por qué ese argumento que acabamos de decir que ocurre si apoyamos algo o que nosotros hagamos para apoyar algo, para preferir algo o para hacer una determinada política y decimos sí, lo apoyamos, lo prefiero o no lo lamento, etcétera, porque permite una mayor participación política, ¿cómo podemos impactar ese argumento? ¿No? ¿Cómo podemos decir, bueno, oye, mira, y esto importa por tales motivos? Pero también creo que es importante en el caso de que decidamos sacar métricas, por ejemplo, en qué mundo va a haber una mayor participación política, no especialmente en muchas mociones políticas. Se puede sacar esa métrica y se puede intentar desarrollar el debate bajo esa métrica, sacando casos que tengan que ver con esto. Y, por tanto, como una forma de justificar esa métrica, es decir, por qué esta métrica es la más importante en el debate en comparación a cualquier otra métrica, porque el criterio bajo el cual es preferible analizar la moción es por medio de qué mundo hay una mayor participación política. ¿Cómo podemos justificar que realmente sea esta sea la métrica que importa? Y al respecto, dos cosas. Uno, la participación política importa en cuanto que permite dar voz a las demandas y a las preocupaciones de los ciudadanos. Es decir, sirve como un mecanismo expresivo. Esto es extremadamente importante. Cuando un ciudadano vive en sociedad, lógicamente aquí podemos decir que uno no decide vivir en la sociedad en la que vive, no, que uno no puede, cuando nace se encuentra en la sociedad en la que se encuentra, con las problemáticas que se encuentra. Uno tampoco elige en qué clase social nace, si es rico, si es pobre, o en qué condiciones particulares nace, o qué problemáticas va a tener que sufrir a lo largo de su vida. Es algo que mayoritariamente los ciudadanos no elegimos. Y también no solo desde el punto de vista individual, sino desde el punto de vista de grupo, ¿no? Clase social, formar parte de algún determinado colectivo, etcétera. Tenemos precisamente por estas circunstancias que además no podemos elegir problemáticas, problemas, vivimos una serie de cosas que pueden suponer demandas, porque queremos cambiar la realidad, porque consideramos que hay situaciones que son injustas, porque consideramos, ¿no?, que tenemos que modificar algo, que tenemos que intentar cambiar la realidad porque nos parece injusta o creemos que tiene que haber un cambio. Y eso se convierte en una demanda política a los actores políticos y por tanto a las personas o a los actores que tienen la responsabilidad de poder cambiar la realidad, que son los que tienen agencia para poder cambiar la realidad. Entonces, la participación política aparece como un mecanismo expresivo fundamental para poder decirle a esos actores políticos, oye, hay algo que queremos cambiar o esto es nuestro objetivo, nosotros queremos y demandamos
esto en la sociedad en la que nosotros vivimos, ¿no? Y esto es extremadamente importante, que funcione este mecanismo para poder demandar, y ese mecanismo para poder coger un altavoz y decir, oye, tengo estos problemas, para intentar evitar la frustración. Es decir, si uno no puede decir o no tiene la capacidad de poder decir o hacer público a los actores políticos qué es aquello que quiere, cuáles son sus demandas, cuáles son sus problemas, etcétera, podemos llegar a tener un problema grave de frustración, ¿no? En plan, no tengo capacidad para poder informar a alguien de mis problemas y por tanto no va a haber capacidad de poder cambiarlos, o siento frustración de no poder cambiar esos problemas porque no puedo demandar a alguien que solucione estos problemas. Por eso es importante, en un primer plano, la participación política como una forma de hacer demandas o como una forma de poder informar o de poder decir en público, oye, tengo este problema, oye, quiero que me lo cambiéis o quiero que actuemos y que apliquemos políticas para poder cambiarlo. No es baladí que uno de los principales objetivos, por ejemplo, de toda dictadura o régimen autoritario es limitar la libertad de expresión precisamente para limitar esta capacidad de poder participar políticamente y por tanto para poder demandar o para poder denunciar determinadas situaciones que uno puede estar viviendo, ¿no? Por tanto, la participación política, el primer motivo por el cual importa es porque sirve de mecanismo expresivo. Pero junto a ello, otra segunda pata que parece que están relacionados, pero no son la misma, que es que no es únicamente decir, oye, mira, tengo estos problemas y quiero que me los soluciones, sino es también la idea de voy a controlar que tu gobierno, que tu político, que tu actor político en general, vas a ser capaz de solventar estos problemas que yo te he dicho que tengo. Es decir, no es solo informarte de quiero esto, sino es controlar que tú tengas la capacidad de poder solventar esos problemas, ¿no? De ahí la capacidad de poder controlar la participación política como forma de controlar al gobierno, ya sea para poder castigarle o recompensarle por acciones y gestiones. Te he votado por A, tú me dijiste que harías A y has acabado haciendo B, puedo tener con la participación política capacidad de castigar ese comportamiento, o si has hecho algo bien, recompensarte políticamente y decir, has hecho bien lo que te he pedido, has hecho bien lo que me has prometido. Por tanto, es una labor de poder controlar al gobierno. Pero segundo punto, también sirve para responder a las demandas de la ciudadanía, es decir, para garantizar el buen funcionamiento del sistema. No es solo el demandar y con ello el controlar, sino es una forma de recibir el feedback constante, es decir, de la participación política como forma de ir sabiendo qué es lo que opinan los ciudadanos, si los ciudadanos están contentos o no están contentos, es decir, para ir, no únicamente para quitar o controlar el gobierno, sino para ir sabiendo si realmente los ciudadanos tienen las demandas cubiertas, no las tienen, cómo evolucionan estas demandas, ¿no? Por tanto, también es un elemento de participación política fundamental para conocer cómo está evolucionando la sociedad o qué problemas puede estar teniendo la sociedad. Si nos fijamos, son dos motivos por los cuales importa la participación política, que si bien están relacionados, son completamente distintos. Si nos fijamos en el primer punto de que sirven como un mecanismo expresivo, eso es independiente a que realmente cambien las cosas, ¿no? En muchas ocasiones en las que yo puedo demandar y yo puedo sentirme bien porque he comunicado que yo tengo un problema, que a mí me preocupa tal cosa, que eso ya me puede comportar un beneficio con independencia de que finalmente el gobierno haga o no haga algo, ¿no? Por tanto, son dos planos distintos del por qué importa la participación política, porque nos permite, uno, de decirle qué demandas tenemos, qué es lo que queremos cambiar, y luego controlar que lo cambie y si finalmente lo realiza o no. Controlar a la persona con capacidad de acción para poder cambiarlo. Son dos planos distintos, dos motivos distintos por los cuales la participación política es importante en democracia. Y es importante porque permite un feedback positivo dentro del sistema democrático de hay demandas, puedo controlar a quien tiene capacidad para poder cambiarlas, y el que tiene capacidad para poder cambiarlas tiene también una capacidad de poder saber qué demandas tienen los ciudadanos, ¿no? Por tanto, es como un canal importantísimo para que las democracias sean funcionales. Y ahí ¿no? El macroimpacto, si queremos llamarle así, que es que si esto no funciona y siento frustración, si siento que el gobierno no es capaz de hacer algo, siento que mis demandas son olvidadas, es un grave problema, porque ahí entramos en la deslegitimidad del sistema democrático, ahí es donde aparecen partidos extremistas o partidos que quieren ¿no? o que deslegitiman todo el sistema y que están en contra de todo el sistema. Por tanto, es importante que funcione la participación política, es importante que los mecanismos o que los motivos por los cuales la participación política es importante que funcionen, valga la redundancia, para intentar hacer que las democracias funcionen y para que los ciudadanos se sientan a gusto dentro del sistema y sientan que el sistema realmente es funcional respecto a sus demandas y pueden llegar a cambiar las problemáticas que tienen que dan o que anuncian por medio de demandas.
Vale, entonces, visto el por qué la participación política importa y es fundamental en democracia, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo se participa políticamente, ¿no? Y aquí hay que acabar con un cliché o con un tópico de que, o una creencia falsa de que la única forma de participar en política es por medio de las elecciones, es decir, por medio del voto. No necesariamente, hay muchas formas políticas, hay muchas formas de participar políticamente, es decir, de participar y de intentar cambiar y condicionar de anunciar las demandas, de publicar, de coger un megáfono y decir, oye, mira, tengo estos problemas, quiero que me lo cambien, de controlar políticamente el gobierno señalando qué es lo que hace bien o lo que hace mal. Hay muchas formas de hacerlo más allá del voto, ¿no? Por ejemplo, varios mecanismos. Aparte de por medio del voto, tanto en elecciones como referéndum, podemos la participación activa en campañas electorales, acudir a meetings, dar apoyo. Aquí también se incluye, por ejemplo, la participación política por medio de redes sociales. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor no nos presentamos como candidatos, pero sin embargo utilizamos nuestras redes sociales para dar apoyo o no dar apoyo a determinadas campañas? No únicamente de partidos políticos, sino también para dar campañas yo que sé, del movimiento LGTBI, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de dar apoyo a un determinado candidato, a un determinado partido político, de una determinada, por ejemplo, intervención militar, a posicionarse a favor o en contra, de algún suceso que ha podido ocurrir en algún país. No es solo únicamente ¿no? la participación en campañas electorales, sino la participación por medio de nuestras redes sociales para dar información de qué opinamos respecto a las cosas que están ocurriendo, ¿no? Una forma de participar en política muy habitual. También el contacto directo con políticos y representantes, esta suele ser menos común, pero también suele ser por medio, por ejemplo, de las redes sociales, el mandar mensajes, el contestar tweets, el retuitear, ¿no? Muchas formas de poder interactuar con nuestros políticos, nuestros representantes y, lógicamente, también reunirse con ellos, etcétera, para las personas que puedan hacerlo. Pues también portar o colgar alguna bandera o símbolo, eso es participación política de primer orden, el llevar alguna pulsera que identifique una determinada causa, en la mochila llevar, por ejemplo, una bandera o algún símbolo que lógicamente o que sea muy fácil de relacionar con una determinada causa política, por ejemplo, en el estado de WhatsApp o de Facebook, intentar no llevar, ya en casos más extremos, hacerse tatuajes, pero bueno, llevar símbolos que cuando cualquier persona que nos vea sepa cuál es nuestra opinión o qué movimiento político estamos apoyando. También es una forma de participación política. También las actividades comunitarias o movimientos sociales, es decir, el formar parte de un colectivo ecologista, el formar parte del colectivo del barrio para intentar ayudar a los más desfavorecidos, participar de ONGs, participar ¿no? de muchísimos eventos o muchísimos movimientos sociales de cualquier ámbito, que también es una forma de participación política y también es una forma de intentar cambiar la realidad. Protestas como boicots, firmas de peticiones, también el change.org creo que hay por internet, huelgas, participar de huelgas, huelgas estudiantiles, manifestaciones, etcétera. ¿No? Si nos fijamos en comportamientos que solemos hacer de forma habitual, boicot a determinados productos porque contaminan, porque explotan a niños en otros lugares para poder hacer las camisetas, ¿no? Y eso suele ser muy típico de boicot, firmar peticiones para pedir cualquier cosa, etcétera. Muchas formas también comunes de participación política más allá del voto. Y luego donación a dinero a causas sociales. También suele ser muy típico, especialmente a las personas que tienen poder adquisitivo, dar dinero pues, a colectivos, dar dinero a ONGs especialmente, etcétera. Si os fijamos, hay muchas formas de participación política, ¿no? Y lo curioso o aquello que muchas veces se nos olvida, el voto la forma de participación política por medio del voto lo hacemos cuando hay elecciones, cuando se nos convoca a las urnas y por tanto podemos en ese momento expresarnos. El resto de formas de participación política son a diario, no son de forma muy no temporal o muy marcada en el tiempo cuando hay elecciones. El resto lo podemos hacer a diario. Lo podemos hacer múltiple, a diferencia del voto. Puedo manifestar causas, puedo manifestar que estoy de acuerdo de muchísimas causas a la vez. Toda la participación política es múltiple. Los actores, los ciudadanos como formas de participar políticamente, tenemos muchas formas de participar políticamente constantemente, todos los días, apoyando diversas causas de diversos candidatos, ¿no? Por lo tanto, hay que eliminar esa mentalidad de que únicamente se participa políticamente si votamos, porque hay muchas otras formas de participar políticamente que no son únicamente el voto, ya sea en elecciones o referéndum, sino que son incluso las más típicas, las más comunes y las que más hacemos, ¿no? Especialmente los que formamos parte de debate, solemos ser muy activos también políticamente o solemos tener unas inquietudes políticas que nos llevan a nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, a manifestar políticamente qué es lo que pensamos respecto a cualquier suceso político que puede pasar en nuestros países respectivos o en cualquier parte del mundo. Y visto ya el cómo podemos participar políticamente, ahora hay que preguntarnos, ¿qué puede llevar a participar? ¿No? ¿Qué nos puede llevar a participar políticamente de las formas que hemos visto
anteriormente. Y aquí es donde ya aparecen los mecanismos que son importantes cuando debemos demostrar o cuando debemos intentar demostrar cuando argumentamos en debate BP el por qué algo aumenta o puede hacer aumentar la participación política o puede hacer reducir la participación política. Y al respecto, tres mecanismos. El primero es porque puede, es decir, un ciudadano para participar políticamente, si lo haces, porque antes de nada puede. Y al respecto quiere decir que dispone de tiempo y de recursos para poder participar. Es fundamental. Yo para poder participar políticamente, especialmente determinadas formas de participación política que tienen un coste mayor, necesito poder participar en política. Y aquí es fundamental la educación o el dinero, porque son recursos que facilitan o que incluso pueden llegar a ser indispensables para poder participar políticamente. Las personas que más recursos tienen, lógicamente serán las que más dinero donarán y por tanto son aquellos actores que particularmente más capacidad e influencia pueden llegar a tener en un movimiento social, en un partido político, etcétera, ¿no? Es un mecanismo clave en muchísimas mociones de cómo y de quién acaba influyendo más o cuáles son los lobbies que pueden condicionar o que pueden influir a otros actores políticos. Pero también la capacidad de tener dinero o recursos para poder analizar lo que ocurre políticamente. ¿No? Una persona con educación, una persona que tiene capacidad de poder obtener ingresos, es una persona que no solo dispondrá de un mayor tiempo para poder participar en cuanto que tendrá también un mayor dinero, sino también va a tener una mayor capacidad para poder participar políticamente. Entonces es fundamental. Hay muchas personas que a lo mejor quieren participar políticamente, pero no pueden porque no tienen ni el tiempo ni el dinero para poder hacerlo. Entonces al respecto aparece la importancia de que se reconozca el derecho a huelga, por ejemplo, para permitir que todo el mundo pueda manifestarse políticamente y pueda participar políticamente y pueda denunciar, ¿no?, cualquier problema que pueda haber en la realidad social. Si coartamos y por tanto condicionamos la participación política a quién puede, es decir, si limitamos y no aplicamos políticas activas para que cualquier persona tenga el dinero que tenga o tenga el tiempo que tenga, pueda participar en política, estamos coartando o estamos minimizando las demandas que se van a dar a conocer en el sistema político. Porque si únicamente pueden participar, únicamente son aquellas personas que tienen capacidades, que tienen dinero, que tienen recursos, etcétera, las más pudientes son las que pueden participar, únicamente se darán a conocer sus demandas y no las demandas de la gente más pobre o de la gente más vulnerable dentro de la sociedad que no va a poder hacer demandas, ¿no? Que no va a poder dar a conocer demandas. Y por tanto, no se van a ver en el sistema político y van a ser ciudadanos que van a perpetuar su situación de desigualdad porque no van a poder dar a conocer sus demandas o sus problemáticas. El segundo mecanismo es, aparte del poder, es el querer. Porque en efecto, alguien puede participar en política o participar políticamente, que eso no quiere decir que quiera hacerlo, son dos cosas distintas. Y en el querer influyen ya muchísimos otros factores. Por ejemplo, tener actitudes y preferencias que promuevan la participación. Hay personas que les gusta más la política que otras, que se sienten más vinculadas con aquello que ocurre en la realidad, por tanto van a ser personas que van a tener un mayor incentivo en poder participar. Interés, por tanto, por la política, pero también sentimientos respecto al papel que tiene un ciudadano en democracia. Por ejemplo, si el derecho a voto debe percibirse como un deber o no. Las personas que perciben o que percibimos el derecho a voto como el deber ciudadano de participar, somos aquellos que a lo mejor participamos más en política porque entendemos que tenemos responsabilidad en los asuntos políticos. En cambio, aquellas personas que sienten que votar no es un deber, sino es un derecho, o que les importa menos porque tienen menos vinculación con política, son aquellas personas que participan también menos. Luego la identificación partidista, que lo hablaremos luego, ¿no? Pero es el sentimiento de sentirse de una determinada ideología vinculado con la identificación política, es decir, yo soy de un determinado partido político, yo soy de una determinada ideología, esta ideología me impulsa a participar porque quiero cambiar la realidad en base a mi ideología. Las personas que menos clara tienen la ideología, que menos información tienen respecto a cómo se sienten ideológicamente o cuál es su opinión respecto a los asuntos públicos, son personas que menos interés van a mostrar por ello y por tanto son personas que menos voluntad van a tener para participar, aún pudiendo, de la política. Por tanto, esto también es importante el tener en cuenta, ¿no? Que hay que fomentar, cuando en muchísimas ocasiones también hablamos de participación política, hay que fomentar las actitudes de participación en política. Todas aquellas narrativas que, por ejemplo, impulsan a los ciudadanos a sentirse responsables, luego vamos a ver una moción de ejemplo de los sistemas de los problemas que ocurren en su sociedad y en el sistema político, todas aquellas narrativas que le dicen al ciudadano que tiene responsabilidad, que se preocupe por las cosas que ocurren, son muy importantes para hacer que aquellas personas que puedan participar en política acaben finalmente participando porque quieren hacerlo. Y el tercer mecanismo es porque alguien se lo pide. Si el segundo punto era más
interno, es decir, más propio de un propio actor que puede decir quiero participar porque tengo una vinculación, porque yo quiero participar. El tercer punto, y es muy importante, es porque alguien se lo pide. Es decir, existen movilizaciones particulares que pueden provocar que yo quiera participar en política. Me lo pide un partido político de referencia, me lo pide un amigo o un actor o mis padres con quien yo tengo una confianza y que me dicen, oye, mira, vota. Esto es muy importante. Luego, por ejemplo, ya ocurre, luego lo podremos comentar, pero ya ocurre con partidos políticos donde la gente más joven es la que condiciona a la gente mayor a que vaya a votar dentro de las propias familias. Es un elemento importante, la movilización que pueden hacer los actores políticos para que la gente participe en política, ¿no? Esto también es muy importante. Los grupos o los sindicatos, los movimientos sociales, articular muchos actores que puedan influir en la movilización política. También los medios de comunicación juegan un papel muy importante para hacer que la gente que quiere finalmente acabe también, que puede y que puede llegar a querer, le movilicemos para que lo haga y para que participe políticamente. Por tanto, tres mecanismos que nos permiten explicar el por qué la gente participa políticamente. Todos aquellos argumentos que nosotros vayamos o queramos sacar para probar que van a provocar que la gente participe más, pueden articularse argumentando el por qué aquello que nosotros argumentamos, aquello que nosotros preferimos, apoyamos, lamentamos o no lamentamos, etcétera, ayuda a la participación política en cuanto que ayuda a que más personas puedan, porque ayuda a que más personas quieran o porque ayuda o da herramientas para poder tener una mayor capacidad de movilización y que hacer que más gente pueda llegar a participar de política. Bien, entonces dentro del análisis del por qué o qué nos puede llevar a participar, es importante detenernos un poco en aspectos determinantes que en la participación política, es decir, aquellos aspectos que pueden ser fundamentales para influir en que una persona quiera o que una persona sea más fácilmente movilizable, que pueda llegar a movilizarse con más facilidad, que por lo tanto participe políticamente. Aquí hay varios mecanismos, varios puntos importantes, varios elementos importantes. El primero, la influencia que uno puede generar. ¿No? Esto es muy importante, porque si yo no tengo capacidad de influencia o considero que mi capacidad de influencia es muy poca, que yo no tengo capacidad para provocar cambios, es menos probable que yo participe. Digo, ¿para qué voy a participar de algo si yo no tengo la concepción de que puedo influir, de que puedo condicionar, de que puedo cambiar las cosas, ¿no? Por tanto, primer elemento muy importante, que es la capacidad de influir, pero no tanto la capacidad de influencia objetiva, que ciertamente en muchas ocasiones puede cambiar poco. Mi voto va a valer igual, considere yo que influyo mucho o no, porque mi voto va a valer igual. Lo importante, por tanto, es la segunda parte, es decir, la concepción interna de que mi voto sirve, de que mi participación política sirve y es determinante, ¿no? Es decir, seguramente nosotros cuando colgamos una Insta Story diciendo, mira qué vergüenza tal cosa, nuestra capacidad de influencia sea muy limitada. Pero sin embargo, nosotros creemos que podemos llegar a influir, que nosotros creemos que sí, que puede llegar a funcionar y que puede llegar a servir para poder llegar a cambiar las cosas. Por lo tanto, no se hace referencia tanto a si tengo objetivamente capacidad de poder cambiar las cosas, sino de que yo tengo la percepción de que sí que puedo influir, de que sí que puedo llegar a cambiar las cosas. Y aquí, por tanto, es importante, por ejemplo, cuando argumentemos a favor de poner más mecanismos de participación directa o más mecanismos donde el ciudadano pueda expresar su opinión, no únicamente votando, sino de cara a las instituciones, quiero decir, más detallada, por medio de referéndums, etcétera, la percepción de influencia del ciudadano aumenta. Por tanto, también puede aumentar la participación política y con ello todos los elementos positivos que hemos comentado al principio. Segundo mecanismo es el conflicto político, que es muy importante también. Es decir, el contexto político particular condiciona mi capacidad, mi voluntad de poder votar. Si yo sé que estoy en un momento conflictivo en mi sociedad y donde yo sé que realmente mi participación puede llegar a ser fundamental o condicionante en un momento crucial del contexto en el que vivo, es mucho más probable que participe, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, la región de la que yo soy, las elecciones autonómicas, las elecciones dentro de la región, dentro de la comunidad autónoma de España, de Cataluña, donde más participación hubo, fueron aquellas que se celebraron en el marco del famoso proceso de independencia de Cataluña. En ese contexto particular, donde el conflicto estaba a flor de piel, donde más estaba, ¿no?, el conflicto en las calles, cuando más se hablaba de este conflicto es cuando más se participó políticamente, donde las elecciones más récord pusieron o más récords tuvieron de participación,
casi un 80% creo recordar, precisamente porque había un conflicto político que movilizaba, ¿no? Es importante la percepción de importancia de los ciudadanos, es decir, oye, en este contexto particular tengo que participar porque influye mi opinión importa, ¿no? Mi opinión es determinante en este conflicto que estamos viviendo, en este contexto particular que estamos viviendo. Eso también hacía, por ejemplo, que hubiese más banderas entre los ciudadanos, que los ciudadanos llevasen más símbolos, de nuevo, más formas de participación política, que se promoviesen boicots, etcétera, etcétera, más formas de participación política, no únicamente el votar. Por eso el conflicto político importa. Y ahí tenemos una buena explicación también del por qué los actores políticos quieren también fomentar conflicto y por qué los partidos políticos quieren vender en su relato que hay un conflicto político que por tanto importa el ir a votar. No es intentar convencer a los ciudadanos de que su participación política es importante y es una participación que se requiere y que puede llegar a ser fundamental. Para decirle, hay un conflicto del que tú debes formar parte, no te puedes quedar al margen, y dos, hay un conflicto en el que tú puedes influir y tú puedes cambiar las cosas y tu voto puede llegar a ser determinante. El tercer mecanismo o el tercer motivo que condiciona la participación política es el esfuerzo requerido o el coste de oportunidad, un poco más técnico. Es decir, aquello que se deja de ganar para participar en política, es decir, el coste, que es lo que yo tengo que asumir. Y ahí es donde puede venir relacionado con lo anterior. El dinero que a mí me puede comportar, el tiempo que a mí me puede comportar y todo aquello que yo tengo que dejar de hacer o a lo que yo renuncio o el coste que yo tengo por participar en política. Cuanto más elevado sea el coste, cuanto más elevado sea el esfuerzo requerido, más probable es que la gente no participe en política. Cuando sin embargo es más pequeño el coste y cuando por tanto el coste de oportunidad de poder participar en política es más reducido, es más probable que entonces los ciudadanos participemos de política. Y eso también es importante aquí. Por ejemplo, en muchas mociones o en políticas en la vida real de dar permisos para ir a votar, por ejemplo, de que no tengas tú que perder tiempo de tu trabajo para que no te cueste dinero, por tanto para que te reduzcan el salario, el que la huelga sea un derecho reconocido y que no te puedan por tanto echar del trabajo, todos aquellos mecanismos que iban en busca o que van en busca precisamente de reducir el coste que para ti puede tener. Lógicamente ese coste, cuando tú tienes más dinero, cuando tú tienes más tiempo, es menor y el coste tiene un menor valor. Entonces, a mí que me cueste dinero participar en política, si me sobra el dinero, me da igual, lo cual también puede justificar que la gente más pudiente, con más tiempo, es la que más participe en política porque tiene un coste de oportunidad menor a asumir y porque tiene un coste más reducido en comparación a otros. Y lógicamente este coste de participación política depende también de la forma de participar. El ir a votar puede ser relativamente poco, a nivel general es ir a acercarte a la urna, votar y ya está, aunque cuando por ejemplo hay elecciones muy masificadas hay que hacer colas terribles según qué distritos, según qué sitios, según qué países para poder votar, y otras tienen un coste mucho más elevado, por ejemplo el manifestarse. Colgar una Insta Story tiene un valor poco y tiene poco valor o tiene un poco coste de oportunidad, pero hay otros no, el ya levantarte, salir de casa, ir a una manifestación, etcétera, tiene un coste mayor, tiene un mayor coste de oportunidad. Por tanto, las formas de participación política cambian en función de cuál sea y del actor del que hablemos, porque el coste de oportunidad es diferente. Junto a ello también, finalmente, la necesidad de cooperación con otros. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo puedo conseguir políticamente es dependiente únicamente de mí o depende de muchos más actores. Por ejemplo, no es lo mismo votar, que únicamente depende de mí, aunque depende luego que más gente vota el mismo partido que yo he votado, como por ejemplo una manifestación, donde yo no puedo ir a manifestarme solo, no requiero de más personas. Entonces, las formas de participación política también vienen condicionadas por la capacidad de poder realizar de forma individual o la capacidad o la necesidad, mejor dicho, de que contemos con más personas para poder realizar esa política o para poder realizar políticamente. Entonces es importante también la cooperación con el resto. Y aquí es donde aparece el por qué es importante campañas masivas, la existencia de sindicatos que generen sensación de grupo y por tanto la necesidad de poder cooperar colectivamente, etcétera, ¿no? Todas las campañas que nos podamos imaginar para incentivar a una participación colectiva. La creación de símbolos también es importante para ayudar a una identificación de grupo que luego sea mucho más sencillo, uno, poder movilizar, pero dos, poder hacer que la gente coopere o que la gente participe políticamente en algo que requiere de cooperación y de muchas personas que estén a favor de ello. Por tanto, nos podemos imaginar muchísimas políticas, muchísimos hechos que ayudan a hacer que la gente se movilice, especialmente en aquello que requiera de más cooperación o que requiera no únicamente de una acción individual, sino de una acción grupal, de una acción de varios grupos o de varias personas para que la acción realmente sea eficiente, sea efectiva para poder trasladar la demanda o incluso para poder condicionar al gobierno
y así hacer que las demandas puedan llegar a realizarse y a cambiar la realidad. Para recoger todo lo anterior, un ejemplo con la moción, en esta casa prefiero un mundo con la concepción de que lo negativo que ocurre en el ámbito político es culpa principalmente de los votantes. Aquí esta moción de aquí puede sacarse muchísimos casos, ¿no? Desde muchas métricas distintas, desde muchas ópticas distintas. Pero uno de los casos puede ver respecto a la participación política. Y tú puedes sacar un buen caso de gobierno que es una narrativa que te dice al ciudadano, oye, es culpa tuya, todo lo malo que ocurre en política, es principalmente tu culpa porque has votado mal y porque o no participas o porque te da igual o no controlas bien al gobierno, ¿no? La narrativa de que es tu culpa puede incentivar una mayor participación política y ese puede ser un buen mecanismo y un buen argumento, ¿no? Luego impactado de por qué la participación política sí que importa, pero aquí porque permite que las demandas se den a conocer, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que hemos comentado antes. Y aquí es muy importante, si yo siento que es culpa mía y yo tengo tengo la sensación de que es responsabilidad mía, de que realmente puedo influir, si es culpa mía es que influyo, si no es culpa mía es que haga lo que haga, da igual, van los políticos a hacer lo que les dé la gana, pero que sí me condiciona, ¿no? La sensación de que puedo influir, me condiciona la capacidad de poder votar, etcétera, etcétera. Sí que puede haber mecanismos, y un buen caso de gobierno aquí es cómo eso puede llegar a fomentar una mayor participación política, ¿no? Haciendo uso de los mecanismos que hemos comentado en las diapositivas anteriores, se puede justificar el por qué sí tiene una mayor participación política y el por qué eso importa en el mundo de gobierno, ¿no? Cuando es culpa, cuando se tiene la narrativa de que es culpa mayoritariamente de los votantes el que ocurra las cosas malas a nivel en el sistema de partidos o porque los políticos roban, etcétera, etcétera. Todo esto ocurre en estabilidad política, etcétera, es culpa de los votantes porque votamos mal. Todo eso puede llegar a desencadenar los mecanismos que hemos comentado que justificaría o que permitiría explicar el por qué si podría llegar a haber una mayor participación política en gobierno. Pero claro, hay una cosa importante respecto a la participación política, que es que damos por hecho de que cuando alguien quiere participar políticamente, dispone de toda la información para poder participar políticamente. Es decir, que está muy informado, que sabe perfectamente la realidad en la que vive, que sabe perfectamente cómo puede condicionar la realidad, etcétera. Y eso no es así. Es decir, no todo el mundo tiene, nadie de hecho suele tener información perfecta de cómo es la realidad. Por tanto, la participación política se limita mucho, porque yo no voy a poder participar con plenas garantías si yo no conozco todo lo que ocurre, ¿no? Hay muchísimas ocasiones en las que una persona cree tener la realidad, pero la tiene sesgada, porque a lo mejor solo escucha una parte, porque a lo mejor solo tiene información de una parte, porque a lo mejor no quiere escuchar la información de la otra parte. Es decir, puede que nosotros no queramos entrar en Twitter del partido político con el que discrepamos, lógicamente no, estamos haciendo de forma activa, estamos no queriendo escuchar la información del otro partido político y por ejemplo participar políticamente desde una visión sesgada que nosotros creemos que es la correcta y no queremos escuchar nada más. Pero lo adecuado sería participar políticamente y adoptar una opinión política teniendo la máxima información posible y pensando, ¿no? Y sabiendo cuál es la realidad en la que uno vive. Pero el problema es que no tenemos esa información perfecta porque es muy difícil saber de todo es decir, es muy difícil saber todo de todo, ¿no? En contra de lo que se le pide a un votante informado promedio, que no hace falta saber mucho de muchas cosas, sino importa más saber un poco de todo o tener un conocimiento más general. Eso es lo que se aspira, pero en política, cuando participamos políticamente, no podemos saber todo de todo. Es muy difícil. Entonces, participamos políticamente con información no perfecta. Nunca vamos a saber qué es lo que ocurre absolutamente en todo momento, en todo caso. Pero ¿cómo solventamos esto los ciudadanos? ¿No? Y aquí aparecen dos mecanismos muy importantes que quiero tratar. Porque de alguna forma lo solventamos. Es decir, nosotros no tenemos información perfecta, pero sin embargo, pese a eso, participamos políticamente y decidimos a quién votamos, decidimos por Instagram decir opino tal cosa y nos posicionamos políticamente pese a no tener información perfecta. Pues entre muchas explicaciones hay dos que considero que son las más importantes que quiero tratar. La primera respecto a los asuntos públicos. No sé pronunciar esto en inglés. Respecto a estos asuntos públicos, esto en inglés, que parece aquí en el PowerPoint que no sé pronunciar, estamos hablando de criterios o de elementos o de aspectos importantes que centran el interés del ciudadano. Llevándolo a debate, es decir, la métrica bajo la cual los ciudadanos elegimos cómo participamos y en qué sentido participamos. Es decir, ¿qué métrica, bajo qué criterio yo elijo el voto? Vamos a decirlo así de claro. ¿Bajo qué criterio yo elijo a qué partido voto? El asunto público, por tanto, es aquello que a mí me genera una mayor importancia, que yo tengo una mayor importancia y por tanto me especializo en ese tema. Hay personas que votan en función de la economía, qué partido político les satisface más económicamente. Hay personas que votan en función del ámbito social.
o de una reivindicación particular. En el ámbito social, reconocimiento de derechos, por ejemplo, ¿a qué partido me ofrece más? Hay otras personas que votan desde un punto de vista más ecologista, voy a votar a aquel partido político que tenga políticas verdes, etcétera, ¿no? Es decir, el asunto público que consideramos en cada momento importante. Ojo, porque esto no quiere decir que todos los ciudadanos tengamos el mismo. Cada ciudadano tendrá su métrica, tendrá su criterio, su asunto político diferente para poder decidir qué es lo que quiere elegir. Por tanto, ¿necesito saber de todo? No, no necesito saber necesariamente de todo. Necesito saber más de aquel criterio, de aquella métrica, de aquel asunto público, que es el que va a condicionar mi voto porque es el que más importancia le doy. Y por tanto, como pocos ciudadanos están informados sobre todo, pero eso no impide que la mayoría de personas tengan una vinculación, ¿no? Con lo que os comentaba ahora. Yo no puedo saber de todo, hay métricas en las que yo asumo que no tengo ni idea y las que voy a perder, pero sin embargo sí que sé de aspectos concretos que son los que van a condicionar mi voto y son los que van a hacer que yo elija a qué partido voto. Por tanto, los ciudadanos utilizan los conocimientos que tienen en esas áreas en particular para acabar de decidir su voto, no utilizando todo el mundo el mismo criterio para votar, como os he comentado. Por tanto, digamos que serían como métricas, como criterios que priorizamos para poder decidir el voto. Eso explica muchísimas cosas. Por ejemplo, os explica el por qué nosotros votamos de forma dual en las elecciones. Si yo tengo que votar, por ejemplo, en sistemas como el español, que hay el sistema, votamos a nivel nacional y luego votamos por regiones, lo mismo ocurre en Alemania. O, por ejemplo, cuando votamos en el municipio y luego tenemos que elegir al candidato general o tenemos que elegir, ¿no?, a la persona, al presidente del gobierno o al jefe del Estado, el criterio que utilizamos puede ser completamente distinto. Yo puedo utilizar un criterio de cercanía, un criterio de, oye, ¿quién es el político en mi municipio más cercano, que más conozco? Y puede ser ese criterio, pero a nivel general puedo utilizar otro criterio, que me hace votar a partidos completamente distintos. Por tanto, el asunto público del que yo me especializo puede ser cambiante, puede ser distinto en función de las elecciones y cada ciudadano puede tener el suyo. Pero esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Vamos a poner varios ejemplos, ¿no? Hay un ejemplo, voy a poner un ejemplo de España, pero os invito a pensar ejemplos de los respectivos países si estáis viendo este taller desde otros países y podáis pensar otros momentos en los que actores políticos han intentado cambiar ese asunto público y han intentado, digamos, imponer su métrica en el sistema político, ¿no? En el debate político, han intentado decir, oye, este es el criterio que para mí es el más importante que tú como votante optes o tengas en cuenta para votar. Lógicamente, si el criterio que yo intento poner es la economía, es porque sé que en ese criterio yo gano. Si hay otro partido político que intenta poner otro criterio, otro asunto público, es porque sabe que intenta, no gana, que en esa métrica gana y que por tanto tiene que imponer la métrica, que sea ese el criterio que los ciudadanos crean que es el más importante para poder elegir. Y un ejemplo aquí, vinculándolo también con otros actores políticos, son, por ejemplo, el papel que tienen los medios de comunicación en crear estos asuntos públicos. Me explico. En España hubo un momento en el que había los medios de comunicación en periódicos, en la televisión, etcétera, que empezaron a publicitar, pasa con muchísimos temas, pero es un ejemplo muy particular respecto de la ocupación. Entonces había cada 2x3 que se disparan las ocupaciones, no sé, aquí os he puesto una noticia, de cada vez hay más ocupaciones ilegales de vivienda. Estamos diciendo de que hay unos ocupas que entran a tu casa y que por tanto luego pues tú no puedes recuperar tu casa de forma directa, tienes que hacer un procedimiento, etcétera. Entonces hubo un momento en el que parecía que había un mogollón, que había muchas ocupaciones porque no para de salir por los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si los ciudadanos perciben eso como un tema importante, como un asunto público al que ahora le darán importancia en el momento de participar políticamente y decidir, eso condiciona a los partidos políticos, lógicamente. Si los partidos políticos quieren captar los votos, van a ir a aquellos ciudadanos o van a ir a contentar aquella métrica, aquel criterio, aquel asunto público que los ciudadanos le dan importancia, en este caso la ocupación. La ocupación, por tanto, que los medios de comunicación habían creado un framing, ¿no? Habían una realidad, habían creado la realidad de ahora os debe importar o intentar maximizar un problema social de la ocupación. Eso hace que se convierta en asunto público para los ciudadanos que condiciona a los partidos políticos. Claro, los partidos políticos van a intentar proponer propuestas en ese sentido para satisfacer la métrica a la que los ciudadanos le dan importancia ahora. Y salían noticias, ¿no? Pues cuestionando como el gobierno del PSOE y Podemos en el Congreso endurecer la ley contra las ocupaciones porque son anecdóticas, etcétera. Es decir, se había convertido un asunto que no era público en asunto público. Y un criterio que es ¿qué partido político me ofrece soluciones para la ocupación que antes no se adoptaba, ahora sí se adopta? Y esto es extremadamente importante cuando argumentemos en muchísimos debates. Quien controla los medios de comunicación controla la capacidad de poder imponer métricas, de poder imponer asuntos públicos que luego los ciudadanos utilizamos
para decidir nuestro voto. Precisamente porque la información no es perfecta y porque no sabemos absolutamente la realidad de las cosas. No sabemos cuántas ocupaciones reales hay, no sabemos si es un problema realmente grave en comparación a otros, pero tenemos unos agentes sociales que nos imponen, unos agentes públicos, perdón, los medios de comunicación en este caso, que nos imponen unos asuntos políticos. Pero podemos mirar, ¿no?, un punto de vista más oscuro de poderes ocultos como los medios de comunicación, etcétera, o desde un punto de vista más correcto. Por ejemplo, los partidos políticos legítimamente pueden intentar imponer su métrica, pueden intentar imponer su asunto político y pueden, su asunto público, y pueden decir, oye, mira, lo más importante aquí es la economía, y por tanto tú tienes que decidir, ¿no?, intentar imponer que los ciudadanos decidan el voto en base a la economía. Y esto puede ser importante porque condicionamos qué criterio usa la gente para poder votar. Por lo tanto, los asuntos públicos, o en inglés el concepto que aparecía antes, que no sé pronunciar, sirven y son fundamentales, ¿no?, para poder condicionar la participación política en un sentido u otro. Y es una herramienta fundamental para poder controlar la capacidad de participación de los ciudadanos. Pero junto al criterio que acabamos de ver, de los asuntos públicos, el segundo gran mecanismo es los heurísticos o los atajos cognitivos, que es una forma de simplificar la toma de todo tipo de decisiones. Es decir, se trata de un atajo, es decir, yo, en lugar de razonar o en lugar de informarme políticamente, en lugar de intentar saber qué es lo que opina todos los partidos políticos de cómo es la realidad, me fío de un actor político del que yo tengo confianza, del que yo creo que no me ha engañado en otras ocasiones, no me va a engañar ahora. Por ejemplo, cuando nos fiamos de nuestros padres o cuando nos fiamos de algún amigo que tenemos mucha confianza, nos creemos y adoptamos la posición de ese partido político o de ese actor. Es decir, como no tenemos información perfecta, me fío de aquel actor que yo sé que tiene una mayor información que yo tengo una mayor capacidad, una mayor información de cuál es la realidad política, y yo me fío. Por ejemplo, de aquí hay muchísimos heurísticos. La afiliación partidista o ideológica del candidato, propuestas. A mí me gusta tal candidato, por tanto, si tal candidato dice A, debe ser A, voy a hacerle caso. Me gusta, por ejemplo, puede ser la identidad partidista, que es, me gusta un determinado partido político, una determinada ideología, por tanto yo me voy, que es el otro elemento de la formación, la identidad partidista, centrarnos específicamente en este heurístico. Yo voy a participar políticamente en tal sentido, opinando tal cosa, porque mi partido de referencia, al partido que yo he hecho caso toda la vida o al partido que me genera más simpatía, opina A. Finalmente, el apoyo de un actor de confianza, ¿no? Aquí parece también los actores importantísimos, sindicatos, los lobbies, medios de comunicación, muy importantes, porque también condicionan políticamente y nos pueden no condicionar políticamente y decir qué es lo que tenemos que hacer estos actores políticos. Por lo tanto, los heurísticos serían como atajos, es decir, por ejemplo, ostras, yo no tengo ni puñetera idea sobre qué política tenemos que adoptar en el ámbito de la pesca. Ni idea. ¿Qué opina mi partido político de referencia? Ah, opina que tenemos que hacer no sé qué. Pues debe ser eso y voy a defender esto, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos esto? No, nuestro amigo o amiga opina A, pues debe tener razón, debe ser A. Es decir, un atajo de decir esto debe ser y esta es la forma de participación, ¿no? Y aquí y es importante la identidad partidista como uno de los heurísticos más importantes. Por tanto, el heurístico es importante, ya va adelantando la importancia que tienen determinados actores políticos. Un sindicato es importante porque un sindicato a veces, vinculados con los partidos políticos, te dicen vota a tal partido político en tal elección. O determinadas asociaciones en determinadas elecciones manifiestan que van a votar a tal o tal otra persona porque tiene una capacidad de influencia espectacular, porque tiene una capacidad de poder de heurístico total, porque sirven de atajo para muchas personas decir, ostras, si yo me fío de este actor por este motivo, debe ser que, porque tiene razón también en lo otro, por tanto voy a hacerle caso en lo que dice y voy a votar a tal persona o a tal otra. Por eso es importante los heurísticos, y aquí aparece la segunda parte del taller, ¿no?, que es la identidad partidista como el heurístico más importante. ¿Y qué es esta identidad partidista? Pues es una identificación psicológica, afectiva, estable con el partido político de referencia. Es decir, es una identificación con una causa política, con un partido político, con una ideología. Hay personas apolíticas totales, plan, a mí me da absolutamente igual todo el mundo, son personas que no participan en política, que no tienen un heurístico o que tienen otro distinto, pero no el de la identificación partidista, ¿no? Si hacemos, hay muchas encuestas de muchísimos países que preguntan con qué partido
siente usted más simpatía. De, oye, hay una explicación de, oye, pues el partido con el que más siento simpatía es tal, es el otro, ¿no? Una identificación partidista. Cada uno de nosotros podemos pensar con qué partido tiene una mayor identidad partidista o con qué partido se siente más ligado políticamente. Esto es importante, porque es un heurístico total, porque nosotros nos fiamos y confiamos en ese partido político, a menos que ocurra algo fundamental, como ahora veremos, lo tenemos como referencia ese partido político. Y al respecto, esta identidad partidista sirve para evaluar la realidad social en muchísimas ocasiones. Es decir, sirve para tener una lupa, un criterio bajo el cual nosotros vamos a analizar las cosas. Es fundamental, por tanto, esta identidad partidista para, si ocurre un determinado hecho, una manifestación, ocurre, por ejemplo, un intento de salto a la valla de Melilla y de Ceuta y Melilla en España por parte de inmigrantes de Marruecos o Argelia, el cómo nosotros valoramos y consideramos ese hecho viene fuertemente condicionado por nuestra identidad partidista. Si tenemos una identidad partidista de izquierdas, diremos hay que respetar los derechos humanos, hay que dejarles entrar, hay que aplicar políticas para intentar ayudar a aquellas personas que sufren. Si tenemos una identidad partidista más de derecha, seguramente diremos y pensaremos de forma automática, y es nuestra, digamos, no de forma sin pensar en otros elementos, diremos, ostras, estamos hablando de una invasión, tenemos que protegernos, tenemos que ayudarles de otra forma, pero sin que implique un salto a nuestro país y un salto a nuestras fronteras. La identidad partidista, por tanto, condiciona mucho. Y aquí es importante lo que el partido opine. Si mi partido de referencia es A, si mi partido A opina sobre este tipo de hechos, A cosa, lo correcto debe ser A. Por tanto, hay un atajo automático. No hacemos una reflexión, la mayoría de los ciudadanos, la mayoría no hace una reflexión precisamente porque no tenemos tiempo, no tenemos dinero, no tenemos recursos, porque tampoco hay información perfecta para analizar todos los hechos que ocurren en la realidad. Por tanto, nosotros no solemos hacer un salto, un heurístico, y acogiéndonos, agarrándonos a este partido político que tanto nos gusta o del que nos sentimos más identificados para poder decir esto es verdad o esto no es verdad. Al respecto, me gusta siempre poner un ejemplo respecto a la identidad partidista de cómo realmente funciona, ahora actualmente menos, ¿no? Pero funciona esta identidad partidista con lo que ocurrió en España con el referéndum de la OTAN. El Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, llegó al gobierno en España en el 82 y se presentó a las elecciones en el 82 diciendo que haría un referéndum para decidir si España debería de salir o no de la OTAN, porque ya había entrado, creo que recordar, en el 82 España a la OTAN, ¿no? Y el PSOE se presentó a las elecciones diciendo OTAN de entrada no, hay que salir de la OTAN, no hay que entrar en la OTAN, hay que salir de la OTAN, cuando lleguemos al gobierno haremos un referéndum y adiós OTAN. En efecto, pues el Partido Socialista llegó al gobierno en el 82 y en el 86 convocó un referéndum prometiendo así lo que había, ¿no? lo que había prometido en campaña electoral, un referéndum para salir o no de la OTAN. Y el Partido Socialista cambió de opinión. El Partido Socialista decía, después de haber dicho no a la OTAN, ahora decía sí a la OTAN. Y convocó un referéndum de permanencia en la OTAN y preguntó a los ciudadanos españoles si los que en ese momento podían votar, yo no estaba vivo, si querían seguir formando parte de la OTAN bajo los criterios o bajo los acuerdos adoptados por el propio gobierno, ¿no? Habían puesto una serie de limitaciones, no bases militares de Estados Unidos en España, etcétera, ¿no? Unas condiciones de permanencia, al fin y al cabo de permanencia. Se presentó a las elecciones, el PSOE convocó el referéndum y en ese referéndum el gobierno del Partido Socialista, que antes había dicho que no, ahora decía que sí y pedía el voto favorable de los españoles al sí, así formar parte de la OTAN. El resultado del referéndum fue con una participación del 60% de los electores, un 56 y pico a favor. Es decir, la gran mayoría de personas que habían hecho ganar al 82 al Partido Socialista, que el Partido Socialista tenía una gran mayoría social, de hecho ganó las elecciones con el récord de votos y con el récord de diputados jamás logrado en España, decía que sí a salir de la OTAN y luego cambió a sí a formar parte de la OTAN. Y la gran mayoría de ciudadanos cambió el voto. Y la gran mayoría de ciudadanos dijo, ostras, pues si el Partido Socialista, que está en el gobierno, mi identidad partidista, ¿no? En ese momento particular de España decía que sí, decía que no y ahora dice que sí, debe ser por algo, por tanto debemos de hacerle caso. ¿La gente tenía información perfecta? Pues seguramente no. ¿La gente tenía información que es la que ha querido dar los partidos políticos? Pues seguramente sí.
Y eso influyó, ¿no? La identidad partidista influyó en el cambio de mayoría en España y que en el referéndum saliese que sí y que el Partido Socialista cambiase de opinión sin ningún problema. Yo creo que sí, que la identidad partidista influyó. Otros elementos, desde luego, que también el contexto particular de España, las condiciones particulares que el gobierno había negociado para formar parte o no de la OTAN. Había muchas condiciones, no lo que la opinión de la oposición, etcétera, pero también influyó la identidad partidista, ¿no? Como un elemento muy importante, como unos actores políticos que tienen una importancia abismal. Dicho esto, de qué es la identidad partidista, qué influencia tiene, cómo actúa como heurístico, vamos a entrar en otro bloque, que es el, para intentar ¿no? mecanizar en debates y explicar cómo la identidad partidista, sabiendo ya el cómo importa y el cómo opera, puede influir, e entrar a analizar qué influencia tiene la identidad partidista con cómo se desarrolla a lo largo del tiempo y cómo condiciona por el hecho de que tengamos una edad u otra, ¿no? U otra. Y al respecto, antes de nada me gustaría empezar por este gráfico. De nuevo repito, son elecciones en España, pero os invito a coger vuestros países de referencia e intentar buscar datos parecidos, ¿no? Si nos fijamos en los electores de 18 a 24 años, a la izquierda abajo, vemos que la gran mayoría de las personas de esta edad votaron a las elecciones, a las últimas elecciones generales en 2019, la gran o sea, más personas de ese colectivo votaron al partido morado, que es Podemos, luego a Ciudadanos y luego a Vox. Es decir, tres fuerzas políticas nuevas. Las más nuevas fueron las más votadas dentro del colectivo de 18 a 24 años. El Partido Socialista y el Partido Popular fueron los menos votados dentro de esa franja. El Partido Socialista y el Partido Popular son los partidos tradicionales del bipartidismo español, que llevan gobernando o que alternándose en el poder desde que hay democracia prácticamente, después de la UCD, pero se llevan alternando en el poder muchísimo y llevan muchísimos años gobernando, ¿no? Vox, Ciudadanos y Podemos son partidos más nuevos, los más votados dentro de la edad de 18 a 24. En 25-34 se acentúa. Los tres partidos más votados fueron de nuevo los tres partidos más nuevos. De 35 a 44 lo mismo. Ahí los tres partidos más votados fueron los tres partidos más nuevos. Los partidos viejos no. Pero si vamos avanzando en edad, vemos que eso cambia. Cuando las personas que tienen 55 o 64 años o más de 65, los partidos más votados son los partidos más viejos, los partidos que más años tienen. ¿No? Ahora ya veremos el por qué, el cómo se puede explicar eso, ¿no? Pero vemos que esa identidad partidista o ese sentimiento de identificación con un partido político, ya como adelanto, puede ser estable a lo largo del tiempo. Si yo de pequeño me he socializado que soy del Partido Socialista, el Partido Socialista es mi partido de referente, es el partido de mi familia, siempre hemos votado al Partido Socialista, etcétera, etcétera, cuando yo voy haciendo años es más difícil que yo cambie eso, porque yo es mi punto de referencia, mi punto de confianza, es mi punto no de confort y yo tengo la seguridad de que ese partido es el mío de toda la vida, etcétera, por tanto es más probable que yo reproduzca esa identidad partidista que acabo votando al partido más nuevo, al partido de toda la vida. Ahora bien, los ciudadanos más jóvenes que no se han identificado políticamente en un contexto en el que había solo dos partidos, en el que han crecido en un contexto muy particular de ahora, redes sociales, no menos importancia el partido político físico y más importancia ¿no? pues, estar en contacto con más movimiento, las redes sociales que ha democratizado el acceso de muchos partidos políticos, de muchos grupos, hace que los ciudadanos más jóvenes tengamos una identidad partidista más difusa o una identidad partidista con partidos nuevos y no tanto con los partidos viejos, no así nuestros padres o nuestros abuelos que tienen una mayor identidad partidista. Y esto hace, ¿no? Este gráfico me permite ya entrar en el origen y desarrollo de esta identidad partidista, ¿no? Y al respecto podemos decir que es relativamente estable y se desarrolla durante los primeros años de vida en infancia y adolescencia, ¿no? No estamos hablando de 1 o 3 años, sino muchísimo más mayor. Y en ese sentido importa lo que se llama socialización primaria, es decir, los primeros contactos que tenemos con los agentes de socialización, que son los que nos influyen políticamente, que son los que desde muy pequeños, cuando no tenemos capacidad para poder pensar, nos dicen qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, quién es el bueno y quién es el malo, qué es lo adecuado o qué no es lo adecuado, qué televisión vemos o qué televisión no vemos, en qué idioma hablamos o en qué idioma no hablamos, qué periódico leemos o qué periódico no leemos, de qué temas hablamos en casa o de qué temas políticos hablamos o no en casa, no de las características de mi familia, si soy de clase alta, de clase media, se va a hablar de unos asuntos, se va a hablar de otros. Todo eso influye políticamente para crear nuestra identidad partidista, para crear qué es aquello que le daremos más importancia y menos importancia. Y con el paso del tiempo, esto es lo importante, se va reforzando la identidad partidista. Y por tanto cada vez se reafirma ese pensamiento. Si yo he votado a un partido político X
20 veces me he reafirmado en que eso es lo correcto, es que eso es lo adecuado, y por tanto más difícil se me será a mí cambiar de opinión, más difícil me será a mí no cambiar de cuál es ahora lo que yo opino, cuál es mi partido político de referencia. Por tanto, es una identidad que tiene una importancia vital cuando somos pequeños, condiciona cuando somos pequeños la socialización primaria de forma fundamental y luego no se va reforzando la identidad partidista con el paso del tiempo. Y aquí me recuerda una moción relativa a que no recuerdo exactamente el nombre, pero trataba de coger y mezclar niños por origen racial, por origen en colegios, es decir, que no únicamente tengamos un colegio lógicamente en contextos de multiculturalismo, donde había personas de origen diverso, no tengamos solo colegios de personas de origen occidental, de origen blanco y otros de origen no occidental o personas racializadas negras, etcétera, y que las tengamos mezcladas, ¿no? Que tengamos los niños pequeños, si era preferible que pudiesen ir a otros colegios de otros barrios de una origen racial diferente y que pudiesen tener contacto. Y uno de los motivos a favor de eso puede ser precisamente el actor de socialización primaria. Son niños que se van ahora a educar en una realidad social diversa, que van a ver desde muy pequeñitos que no únicamente hay personas de su color, que puede haber personas de otro color distinto, que son igual de respetables, que tienen una realidad social particular, etcétera, etcétera, lo cual va a ser más probable que se eduquen socialmente y que adquieran una identidad partidista de respeto en vez, no sé cómo decirlo, respecto a estas personas o estas, ¿no? Las características de estas personas y que no vivan o que no crezcan al margen de la realidad social en la que viven, que es un mundo multicultural. Pero todo lo anterior no impide que la identidad partidista pueda cambiar y que en efecto podamos cambiar nuestra identidad partidista, ¿no? Y aquí puede llegar a tener influencia en muchísimas cosas. Uno, cambios personales, como por ejemplo abandonar el hogar familiar, acceder a la universidad con nuevos ambientes, etcétera. ¿Cuántos amigos, por ejemplo, han entrado en una universidad pensando A y han salido pensando B? O el tener amigos que les han podido no hacer vivir nuestras nuevas realidades, el cambiar la forma de vida, el tener ahora, por ejemplo, que trabajar y el tener ahora que pagar unos ingresos o el tener ahora que pagar o el tener ahora que hacer frente a unas cargas familiares, etcétera, etcétera, cómo puede hacer que cambie mi percepción de la realidad, que cambie la percepción de qué es lo que importa, de qué es lo que no importa, que por tanto sí me condicione mi identidad partidista y por tanto tengo un cambio de percepción de qué es lo que importa o de qué es lo que no importa, con lo todo eso implica cambio a referentes de partidos, cambio a los heurísticos, etcétera, etcétera, todo lo que eso puede condicionar en mi participación política y en mi forma de participar políticamente. Pero también te puedes ver te puedes ver sometido a eventos políticos nuevos o en un contexto muy particular, ¿no? Por ejemplo, en España la transición española marcó muchísimo, porque las personas que nacieron en la transición española y que vieron el paso de la guerra civil y ahora vieron, ¿no?, la transición a la democracia, etcétera, etcétera, han nacido socializadas en ese periodo de tiempo. Y no son personas ahora pues mucho más reacias a cambios radicales, son las que suelen estar más en contra de modificar la Constitución, ¿no? Y suelen ser personas que suelen estar más agarradas a la transición española y más reacias a todo aquello que pueda llegar a condicionar la transición española. Por ejemplo, la guerra de Irak, que también tuvo una conmoción o tuvo un impacto importante en fuertes generaciones respecto a la guerra, el 15M o el movimiento de los indignados en España también condicionó a muchas generaciones, ¿no?, que les pueden ser un elemento que, ¡pam!, me marque de por vida, diga, esto es un choque espectacular que condicione qué es aquello a lo que yo le voy a dar importancia, que le condicione mi identidad partidista y lo que puede llegar a condicionar de por vida al paso de los años, ¿no? Y que puede condicionar de por vida el asunto público que yo priorizo en el momento de elegir el voto, etcétera, ¿no? Muchas cosas que pueden llegar a ocurrir para poder cambiar, ¿no?, mi identidad partidista y aquello que a mí me va a acabar determinando a quién voto, a quién no voto, me determina mi heurístico, etcétera, etcétera. Al respecto hay una moción que me gusta mucho que dice del TIPIS: esta casa prefiere un mundo donde exista una norma social que impulse a los individuos a hacer un esfuerzo activo por generar vínculos de amistad con personas con concepciones políticas contrarias o opuestas. Y aquí, entre otras muchas cosas que se pueden sacar, muchos mecanismos de los que hemos comentado a lo largo de este taller sirven para probar el por qué es bueno. Porque uno, me veo condicionado a otros actores de socialización, me veo condicionado a otras realidades completamente distintas que rompen el marco en el que yo he nacido, que rompen aquel punto de referencia que yo tengo, que rompen aquella creencia de que la sociedad o de que los problemas son unos, puedo tener un contacto con otras personas, puedo romper prejuicios que mi narrativa o mi entorno social me han dicho que puedo tener de esa persona, por tanto puede ser probable
que tenga una mayor información, una mayor capacidad para poder votar libremente, obtener una mayor capacidad de romper esa identidad partidista fuerte, lo cual puede derivar en todo lo que hemos dicho anteriormente. Junto a eso también se pueden sacar mecanismos de que es probable que ante narrativas que mi heurístico me plantea, o mi partido político me dice de, ojo, que los no indepes son tal cosa, o que los indepes son tal, cuando yo conozco a uno no indepe, si soy indepe, independentista, o al revés, puedo ver que mi heurístico, que lo que me dice mi heurístico no es cierto, por tanto puedo estar expuesto a una mayor capacidad de poder reflexionar y por tanto de poder participar políticamente, especialmente el voto, con una mayor información, ¿no? Y por tanto puede ser importante para condicionar esa socialización primaria que hemos comentado, para un agente de socialización que me puede servir de contrapeso a mi heurístico, que me puede condicionar mi participación política, ¿no? Recogiendo todos los mecanismos que hemos comentado, con todos los impactos que puede llegar a tener el votar de acuerdo con una mayor información o con menos dependencia de los heurísticos o con menos dependencia de los asuntos públicos. Y para finalizar, todo lo anterior se resume bien, ¿no?, en qué responsabilidad tienen los partidos políticos, ¿no? Lo que hemos dicho al principio, de que este taller va más enfocado en los ciudadanos y la importancia de los ciudadanos. Aquí hablamos ahora, de forma final, no es el objetivo del taller, de los partidos políticos, ¿no? Y aquí, muy brevemente, se puede hacer un salto bueno y se puede decir, ojo, si tanto importa los asuntos públicos, si tanto importa los heurísticos, los partidos políticos son agentes que tienen mucha responsabilidad al respecto. Los partidos políticos tienen que asumir que pueden condicionar opiniones de los ciudadanos, que si dicen A, seguramente muchos ciudadanos van a opinar A, que si se comportan B, de determinada forma B, van a condicionar lo que los ciudadanos van a ver como bueno, como malo, y por tanto van a condicionar el comportamiento de muchísimos ciudadanos. Y por tanto, sí, los partidos políticos tienen responsabilidad, ¿no? Y se puede mecanizar e impactar el por qué en muchas mociones políticas, el por qué un partido político debería actuar A o B, o qué puede hacer un partido A o B. Se puede sacar un caso muy bonito del cómo estos partidos políticos actúan como heurísticos, actúan como atajos cognitivos de muchas personas, actúan con una capacidad de poder establecer un marco mental, una métrica, un asunto público de qué es aquello que los ciudadanos van a ver como importante y por tanto condicionar por completo si un partido político participa, un ciudadano participa, el ciudadano no participa y por tanto puede condicionar por completo la opinión de un ciudadano. Por tanto, los actores políticos tienen muchísima importancia, también para movilizar el voto, etcétera, ¿no? Y muchos debates se puede reflexionar sobre cómo se puede plantear. Cuando hablemos de actores políticos, el cómo pueden influir de una forma u otra, haciendo uso, y lo podemos probar, haciendo uso de todos los mecanismos que hemos explicado anteriormente. No únicamente cuando saquemos casos de aquí hay una mayor participación política por tales motivos e importa por esto, sino vincular, ¿no? Ojo, si tal actor político, tal partido actúa tal, puede condicionar porque puede hacer tal, lo otro, y eso puede llegar a ser negativo o no. Por tanto, ya hasta el final, lo que hemos hecho en este taller brevemente ha sido hablar en un primer momento de la importancia de la participación política, qué condiciona la participación política y qué formas de participar políticamente tenemos, y de forma particular la identidad partidista como una de las formas importantes, como uno de los elementos más importantes que condiciona la participación política, que es la identidad partidista, cómo cambia y cómo podemos condicionarlo con un papel importante o una mención especial a los agentes de socialización. Si tenéis alguna duda, pues podéis escribir a adjudicación@cemudemadrid.com o intentar contactar conmigo y resolvemos las dudas que puedan. Muchísimas gracias por ver este taller y un abrazo.